Perfecto. Bien. Profe, el micrófono es todo suyo para continuar con la exposición. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a la presencia de Enrique San Miguel Pérez, que nos ha dejado un conjunto de ideas para reflexionar. Y de esta manera yo diría que casi hemos logrado la totalidad del objetivo que nos habíamos propuesto. No voy a ocupar demasiado tiempo en mi exposición para poder facilitar la conversación con Enrique y los demás asistentes. La democracia en Europa y en América Latina. Yo siempre trato, y aquí vuelvo a comenzar, cuando de democracia hablo, de recordar dos cosas. Primero, la idea que me gustó mucho de una notable periodista chilena que recordaba que la democracia es una flor exótica que debe ser cuidada, valga la redundancia, con mucho cuidado. En la historia de la humanidad, el tiempo de sociedades que viven en democracia es un tiempo muy escaso todavía. La mayor parte del tiempo en la historia las sociedades han vivido en no democracias, en autocracias, en dictaduras, en regímenes despóticos. Entonces, esto que nosotros damos hoy casi por descontado no es así. Es una flor exótica que hay que cuidarla. La segunda idea es, porque la palabra se ha difundido notablemente, ¿qué es democracia? ¿Qué entendemos por democracia? Y acá trato de recordar elementos que todos ustedes saben, pero es importante recordarlo cada vez que de democracia hablamos. La democracia es un régimen político y es un estilo de vida. La democracia como régimen político supone la elección libre de los gobernantes que surgen de una voluntad popular expresada de manera periódica, regular, sin trampas, sin trabas, sin exclusiones. Pero esa elección popular de los gobernantes, que es requisito sine qua non de la democracia, es un requisito necesario, pero no es suficiente. Hacen falta algunas cosas más para que la democracia merezca el nombre de tal. ¿Cuál? Lo que tiene que ver con el control y el límite del poder. Un poder limitado, un poder sujeto a controles. En la fórmula tradicional constitucional, una división y equilibrio de poderes. La plena vigencia de los derechos humanos fundamentales, la existencia de una justicia independiente y de una prensa libre. No son todos, pero son los requisitos ineludibles para que podamos hablar de democracia. Y una última cosa en esta recordatoria de definición, la mayoría. Se suele decir que la democracia es el gobierno de la mayoría, y esto está mal. La democracia es el gobierno de la mayoría con pleno respeto de las minorías, porque la mayoría en democracia es un procedimiento para la toma de decisiones, pero no un mecanismo para decidir todas las cuestiones. Por ejemplo, los derechos humanos fundamentales no están sujetos a la regla de la mayoría, están fuera de discusión, constituyen ese núcleo fundamental. Por otro lado, la mayoría en democracia no le pertenece a grupo, partido o persona alguna,
siempre es transitoria. En democracia la mayoría de hoy es potencialmente la minoría del mañana y a la inversa. Las minorías de hoy son potencialmente la mayoría del mañana. Hecha esta aclaración, que de democracia estamos hablando, de qué estamos hablando, quiero, en el caso de nuestra América Latina, hacer un muy breve excursus histórico desde la década del 60 hasta hoy, en el cual, siguiendo a un autor chileno, digo, hubo tres grandes dilemas. En la década de los 60, el dilema que se vivió, 60, 70, era reforma o revolución. ¿Qué se discutía allí en nuestra región latinoamericana? Si la reforma era suficiente, si era necesario una transformación revolucionaria que cambiara las bases de la sociedad. ¿Y saben qué? En ese dilema hubo un fallecido. ¿Quién? La democracia. ¿Y por qué? Porque para los que creían que la transformación radical era necesaria, la democracia y sus procedimientos eran una traba. Y para quienes creían que el orden debía ser asegurado en los intentos de transformación revolucionaria, la democracia era una traba. De izquierda a derecha, la democracia fue desvalorizada, porque no servía para la revolución, para algunos era una traba, porque no servía para asegurar el orden. Resultado, las largas dictaduras que vivió nuestro subcontinente. En los años 80, que se inicia el proceso de transición a la democracia, el dilema es democracia o dictadura. Se salía de una dictadura y este dilema, a diferencia del anterior, tuvo una resolución virtuosa porque se instauró o reinstauró la democracia en la región latinoamericana, en cada uno de nuestros países, que con una serie de altibajos hasta el día de hoy se ha mantenido, porque no hemos tenido, salvo alguna rarísima excepción, aquellas famosas interrupciones de las Fuerzas Armadas que asumían la totalidad del poder y que establecían dictaduras de distintos raigambres. En la última versión, la famosa dictadura de seguridad nacional, esos regímenes que asolaron y azotaron la región, desde el sur hasta casi la frontera con México. Pero es obvio que esta democracia lograda tenía y tiene hasta el día de hoy una serie de deficiencias. Ya vuelvo sobre esto. El tercer dilema, que sería el contemporáneo, a partir de los 90 y fundamentalmente en esta casi cuarto de siglo del siglo XXI, el dilema es democracia o populismo. Y acá aparece en el discurso político, aparece en la praxis política, aparece en el análisis periodístico esta palabra que se ha convertido en un presente en todas las discusiones, el populismo. El populismo como contracara de la democracia. Pero detengámonos un minuto, porque aquí vamos a advertir una serie de trampas. Democracia etimológicamente es el gobierno del demos, es decir, que ahí aparece el pueblo que gobierna. Y el término populismo significa un actor
dominante, ¿cuál es? El pueblo. Pero aquí, en el caso del populismo, tiene una significación distinta. Es cierto, no nos da el tiempo, esto merecería todo un largo análisis. ¿Qué es el populismo? Aquí y en Europa. Si hay versiones distintas del populismo, si esto es una cuestión puramente ideológica o simplemente una praxis política. Dejo en suspenso estas discusiones para decir que el populismo significa una forma de ejercer el poder en el cual el pueblo es invocado, pero, y es muy importante el pero, este pueblo es entendido como una realidad que enfrente tiene lo que no es pueblo, el antipueblo. ¿Y quién define lo que no es pueblo, es decir, el antipueblo? El pueblo, perdón, ¿cómo se expresa el pueblo? A través de una voz. ¿Cuál es esa voz? El hombre fuerte, el líder, el caudillo, el Führer, si utilizo la palabra alemana, o el duce en la versión italiana, o el conducator, como le llamaban los rumanos. Es decir, este hombre, esta persona, generalmente hombre, algunos casos excepcionales es mujer, que entiende que es él el intérprete del pueblo y que este pueblo se vincula con él a través de un mecanismo directo, directo. Por eso es que en el discurso populista la representación y los mecanismos de la democracia representativa son desvalorizados, negados o llevados a su mínima expresión. Lo importante es este pueblo que se comunica y habla con su líder, con la voz que lo interpreta. Este es el que define quiénes no son pueblo, porque el populismo necesita como tal tener un enemigo. Y utilizo la expresión no figuradamente, enemigo, no adversario, un otro al que hay que eliminar y o vencer, el antipueblo. ¿Quién es el antipueblo? En cada contexto y momento el líder define quiénes son el antipueblo. Entonces, en el mecanismo populista, advertimos que hay un protagonismo del pueblo de manera directa a través del líder que lo interpreta, que se opone a ese antipueblo, que busca eliminarlo y que construye una realidad en la que este pueblo, así interpretado, es el real protagonista. La verdad es que a mérito de una mayor participación, mecanismo de democracia directa, plebiscito, etcétera, en realidad hay una delegación tácita en el líder que conduce. Y acá, diríamos, la matriz populista. Esto se podrá ubicar ideológicamente hablando hacia la izquierda o hacia la derecha y por tanto los enemigos, el antipueblo, serán distintos. Pero el mecanismo es básicamente igual. Es muy interesante un libro que se los recomiendo, relativamente nuevo, que se llama La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Este autor, venezolano de origen, nos dice que hoy el mundo vive una revancha de los poderosos, una
aparición o reaparición, porque este nunca deja de estar, del poder en todo su esplendor y con toda su fuerza. Todos ustedes saben que a lo largo de la historia humana, siempre el poder ha buscado estar presente y ejercerse con mucha fuerza. Y que en una parte relativamente reciente y corta de la historia humana se han estructurado mecanismos no para hacer desaparecer el poder, sino para controlarlo. Fundamentalmente en eso que se llama el consenso liberal, liberal no en el sentido norteamericano o en el sentido ideológico del término, sino un consenso en el que se establece una serie de requisitos básicos para el ejercicio del poder, que tienden a limitarlo en torno a la duración de los mandatos, en torno a la vigencia de los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial, la existencia de la libertad de prensa, etc. Es decir, que el poder busca ser acotado a través de esto que se denomina el consenso liberal. ¿Qué estaría pasando hoy en esta suerte de retorno agresivo, en esto que según el autor es la revancha de los poderosos y que es una fuerte amenaza a las democracias contemporáneas, no solo de la región, sino del mundo entero? Es muy interesante porque hay una síntesis, dice que hay 3 P que explican este proceso. Populismo, la primera P; polarización, la segunda P; posverdad, la tercera P. Populismo, posverdad, polarización constituyen 3 aspectos de esta realidad que lleva a en un crecimiento desmesurado del poder y por tanto a una declinación de la democracia. El autor a quien sigo dice, y yo comparto, que no es hoy probable que exista un colapso de las democracias a la manera como ocurrió en las primeras décadas del siglo XX, donde de una manera explícita se establecieron dictaduras de partido, de clase, de nación, en los 3 modelos del totalitarismo europeo, donde la democracia fue lisa y llanamente erradicada. Como decía Benito Mussolini, cuando le preguntaba a aquel diputado socialista casi en el último tramo de lo que era todavía una Cámara plural, y la libertad, le preguntaron a Mussolini, que en ese momento era capo di governo, y Mussolini dijo, he pasado sobre el cadáver putrefacto de la libertad. Es decir, para aquellos totalitarismos, la libertad era un cadáver putrefacto sobre el cual transitaban esas nuevas nobles dictaduras que establecían un nuevo y alternativo sistema político a la democracia. Hoy eso es casi imposible. ¿Qué ocurre hoy? Que las democracias buscan ser erosionadas por dentro, erosionadas y vuelvo a las 3P, primero en clave del populismo, que ocurre lo que básicamente hemos dicho. La segunda P tiene que ver con la polarización. La polarización, algo que se advierte en estas declinaciones de la democracia, una sociedad que es dividida entre enemigos irreconciliables. Subrayo, enemigos, subrayo, irreconciliables. Hubo en la Argentina de los 70 un
pequeño diario, era un pasquín que venía de una matriz del nacionalismo fascistoide, que tenía, El Caudillo se llamaba, y tenía un subtítulo que me parece revelador para lo que estamos hablando. Decía, el mejor enemigo es el enemigo muerto. ¿Mm? Fíjense que en este esquema de polarización, donde están los amigos de un lado, los enemigos del otro, el mejor trato para los enemigos es su eliminación física o la neutralización total. Por eso, en este clima de polarización, no se pueden dar algunas de esas cosas que magistralmente ha señalado Enrique como la carnadura de la democracia. Ese clima de diálogo entre los distintos, ese clima de diálogo y de pluralidad. Entonces, tenemos, por último, la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, hay todo un debate acerca de qué es, pero lo traduzco de la manera más simple. La posverdad es la mentira, pero hay que agregar algo más. No es solamente la mentira, es una manera de presentar la realidad que parezca que es verdad, no que es una mentira, pero que en realidad no es la verdad, y que lleva a una genuina confusión. Hannah Arendt señaló magistralmente cómo la verdad está genuinamente emparentada con la política y no hay política genuina sin verdad. Cuando se da esta no verdad, cuando se da esta no mentira, cuando se da esta tergiversación permanente, están dadas las tres condiciones que terminan erosionando a las democracias. Y vamos a algunos pequeños ejemplos históricos, europeos y latinoamericanos. Esta aparición de estos poderosos que comienzan a erosionar la democracia por dentro, no soslayan las elecciones. Incluso elecciones que hasta pueden ser al inicio elecciones libres en las cuales hay elección entre A y B. Pero una vez que los gobernantes llegan al poder a través de elecciones, van desarrollando una serie de mecanismos que le permitan la permanencia y que le permitan ir lentamente eliminando los controles de ese llamado consenso liberal, es decir, representación parlamentaria, limitación en la duración de los mandatos, poder judicial independiente, etc. La Polonia de hoy, la Hungría de hoy, la Turquía de hoy, la Venezuela de hoy, la Cuba de hoy, la Nicaragua de hoy, constituyen ejemplo de sociedades a donde hay, en algunos casos, en casi todos, elecciones, en las cuales muchas veces ocurre, en algunas ya de una manera desvergonzada, lo que suelo decirles como ejemplo a mis alumnos, lo que ocurre en algunos pequeños restaurantes de pueblo, donde el comensal pide la carta y le dice qué hay de comer y le contesta o lee en la carta milanesas con puré. ¿Qué otra cosa hay? Puré con milanesa. Entonces este comensal elige. ¿En realidad eligió? No, hace una sola opción. Eligen los venezolanos, eligen los cubanos, eligen los nicaragüenses. Aunque haya elección, no hay libre elección. El tema, y voy terminando, de la duración de los mandatos, que varía según país y lugar,
Es un tema clave en esto. En nuestra región hay una tendencia al quedantismo que tal vez lo expresó magníficamente un autor latinoamericano, Uslar Petri, en su magnífica novela Oficio de Difuntos, en que el general dictador es elegido por vez primera como presidente de su país y a partir de allí va haciendo una serie de cambios. En general dicen que la Constitución lo limita a 2 mandatos. Déjeme esas cuestiones de los doctorzuelos. Y allá viene una modificación, una enmienda, y allá sigue el general hasta su muerte en el gobierno supremo. Nosotros, argentinos, tenemos algunos ejemplos recientes en el cual, a nivel provincial, nuestras constituciones, en algunos casos, permiten 2 mandatos y al cabo del segundo mandato, en una última y reciente decisión, sus gobernadores intentaron un tercer mandato que la Constitución se los prohibía. La Corte Suprema estableció que privaba la regla institucional y tuvieron que aquietarse. Pero, y esta es una de estas características que señala magníficamente Moisés Naín en su Revancha de los Poderosos, se van siguiendo una serie de atajos. No puedo ser yo, será mi mujer. No puedo ser yo, será mi hermano. Respeto la duración del mandato, pero me quedo como hizo Putin en la primera elección en la que se terminó su mandato. La Constitución no le permitía ser reelecto presidente, acordó con un servil de él, que fuera presidente y que él fuera primer ministro. Y luego reformó la Constitución, quedó 2 periodos, la volvieron a reformar y ya tenemos un presidente por décadas. Este no es una excepción, es una tendencia que se da en nuestras democracias. Ahora bien, esto podría resultar un panorama demasiado trágico y desesperanzador. Pero tratar de diagnosticar la realidad no es para regodearnos en una realidad que no es feliz, sino para incentivarnos como protagonistas a cuidar y cultivar de esa flor exótica de que hablaba al comienzo. Por eso hay 2 expresiones con las que quiero terminar que me parecen válidas para este coloquio. La primera es la de Camus, que recuerda que la libertad no es un regalo que se recibe de un partido, de una figura, de un jefe, sino un bien que se conquista cada día con el esfuerzo de cada cual y la unión de todos. Y la otra cita pertenece al maestro Maritain, que recordaba que la democracia es una débil y frágil barca, pero en ella navegan las mejores esperanzas de la humanidad. Muchas gracias.